técnicas utilizadas por una pareja con el fin de evitar un embarazo no planificado o inoportuno a su momento de vida. Encontré que la ONU considera la anticoncepción y planificación familiar como un derecho humano básico, y los anticonceptivos que vamos a encontrar van a ser métodos, medicamentos, ya sean hormonales o no hormonales, dispositivos y procedimientos quirúrgicos que se van a utilizar para prevenir un embarazo, ya sea de manera temporal o permanente. Y bueno, pueden utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. Estos se van a clasificar de acuerdo con los mecanismos de acción, la duración anticonceptiva y la vía de administración, entre otros. Y vamos a comenzar con los anticonceptivos de barrera. Estos van a ser aquellos que por un mecanismo físico o sustancias químicas van a evitar la fecundación al impedir el acceso de los espermatozoides a la cavidad uterina y van a evitar la unión con el óvulo. Vamos a encontrar el condón, vamos a tener que los condones masculino y femenino también nos van a proteger contra infecciones de transmisión sexual, y de acuerdo con la forma de colocación se van a clasificar en condón masculino o condón externo, condón interno o condón femenino y diafragma. Encontré también que existe uno que se llama capuchón cervical, sin embargo, este no se encuentra disponible en nuestro país. Bueno, comenzando con el condón externo o masculino, este va a funcionar formando una barrera que impide a que los espermatozoides entren en la vagina, evitando así el embarazo. También va a impedir que los microorganismos infecciosos presentes en el semen, en el pene o en la vagina infecten a la pareja. Este va a ser, o la mayoría están hechos de goma de látex delgada. Sin embargo, como algunas personas son alérgicas al látex, se han hecho de otros materiales, incluyendo el poliuretano, el polisopreno, la piel de cordero y el nitrilo. Y bueno, la eficacia que tiene este método con el uso correcto, va a depender de la forma correcta en cada acto. Y vamos a encontrar que con el uso correcto, las tasas del embarazo van a ser de 3 embarazos por cada 100 mujeres. Con el uso habitual va a ser de 14 embarazos por cada 100 mujeres por año, y su efectividad para prevenir una infección de transmisión sexual va a estar en el 95%, y este como método anticonceptivo va a llegar al 97%. En los efectos secundarios, a pesar de que muy pocos son los casos en los que se presentan, puede llegar a presentarse una leve irritación vaginal, del pene o perianal durante o luego del uso del condón. En estos casos, se debe descartar la presencia de infecciones de transmisión sexual que requieran un tratamiento en ambos miembros de la pareja. También vamos a encontrar alergia al látex, que se presenta como un prurito, enrojecimiento, inflamación de los genitales, la ingle o los muslos al usar el condón. Si los síntomas persisten, es recomendable evaluar el uso de algún otro método anticonceptivo y sugerir condones libres de látex. Bueno, en cuanto al uso correcto del condón, debemos de usar un condón nuevo en cada coito. Este no se debe utilizar con una fecha de caducidad vencida, y se debe de verificar que el envase se encuentre en buenas condiciones. La única manera para abrir el envase debe de ser con los dedos, ya que si se utiliza algún otro objeto para abrirlo puede sufrir algún daño. Después se va a colocar el condón en el pene erecto, y esto debe de ser antes de cualquier contacto genital con la pareja. Se debe de sujetar con el dedo índice y pulgar la punta del condón con el lado enrollado hacia afuera, y se debe de desenrollarlo en todo el cuerpo del pene hasta la raíz. Bueno, si el condón no se desenrolla con facilidad, puede ser que esté colocado al revés o que sea demasiado viejo, y es mejor retirarlo y usar otro nuevo, ya que existe la posibilidad de que se rompa al usarlo. También, finalizando el acto, inmediatamente después de la eyaculación, se debe de sostener la raíz del pene
y retirar el condón sin que se derrame el semen. Por último, se debe de envolver el condón en papel, ya sea en una servilleta o en papel higiénico, y se debe de tirar en el bote de la basura. Pasando al condón interno o el condón femenino, vamos a tener que es un dispositivo de barrera que reviste la pared de la vagina, el cuello del útero y la vulva, así, evitando así el contacto directo con el pene y con los espermatozoides. Este, al igual que en el condón masculino, nos va a proveer protección efectiva contra las infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Vamos a encontrar que este va a estar hecho de una funda elaborada de una película delgada de plástico suave y transparente. Y bueno, va a presentar dos anillos. En un extremo vamos a tener un anillo que es cerrado y este va a ayudarnos a que la inserción del condón, a que este anillo se va a colocar en el fondo de la vagina. En cambio, el anillo más grande que va a estar ayudar a mantener el condón fuera de la vagina. Y bueno, la eficacia va a depender igual de la forma correcta en la que estemos usando este condón. Con el uso correcto vamos a tener que las tasas de embarazo van a ser de 5 embarazos por cada 100 mujeres por año. Y con un uso habitual vamos a tener una tasa de 21 embarazos por cada 100 mujeres por año. Entre los efectos secundarios, igual a pesar de ser muy pocos, algunas personas pueden presentar una leve irritación vaginal, peniana o perianal durante o luego del uso del condón. También vamos a encontrar una alergia al látex. Igual se va a presentar como un prurito, enrojecimiento, inflamación de los genitales, la ingle o los muslos al usar el condón. Igual si los síntomas persisten, es recomendable evaluar el uso de algún otro método anticonceptivo o de sugerir condones libres de látex. Para su colocación, al igual que en el condón masculino, debemos de ver que la envoltura esté bien, que no tenga una fecha de caducidad o bueno, que ya esté caducado, y se debe de retirar el condón con cuidado. Igual se debe de abrir la envoltura con las manos para que no se dañe el condón. El anillo externo, que es el más grueso, se va a colocar dentro de la vagina y va a mantener el condón en su sitio. Y el anillo más externo va a ser más fino y debe de permanecer en la parte exterior. Se debe de poner la paciente en una posición cómoda. Se debe de sostener el borde externo del condón por el extremo cerrado y se deben de apretar ambos bordes del anillo como si fuese un 8 y esto se va a introducir en la vagina. Posterior a esto, se debe de utilizar el dedo para empujar el anillo interno tanto como le sea posible y el condón se debe de abrir por sí mismo sin que pues, la paciente lo note. Se debe de asegurar que el condón no esté torcido y el anillo más fino debe permanecer en la parte exterior de la vagina. Por último, en el acto vamos a tener que guiar a la pareja, el pene de la pareja hacia la abertura del condón femenino y se debe detener el acto sexual si se siente que el pene se ha deslizado entre el condón y la pared vaginal o incluso si el anillo externo se introduce en la vagina. Por último, para retirarlo se debe de girar suavemente el anillo externo y sacar el condón de la vagina. Y al igual que el condón masculino, este se debe de envolver en papel y tirar en la basura. Vamos a pasar al diafragma vaginal. Y este consiste en un aro de goma que está cubierto por una membrana del mismo material. Este se va a adaptar a la cúpula vaginal y va a cubrir el cuello uterino, obstruyendo el orificio externo. También se utiliza con espermicida que va a matar o deshabilitar el espermatozoide. Y ambos en conjunto van a evitar que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. Encontré que estos se encuentran en diferentes tamaños y por eso es recomendable que la paciente acuda a su centro de salud para que el personal de salud le dé su
bueno, el diafragma que más se le ajusta. Sin embargo, también existen diafragmas que son unitallas y pues no requieren ver al personal de salud para la adaptación a este. Bueno, igual su eficacia va a depender del uso correcto y pues vamos a tener una tasa de 6 embarazos por cada 100 mujeres y con el uso habitual va a ser una tasa de 20 embarazos por cada 100 mujeres. La duración de la protección anticonceptiva va a ser durante su utilización, también previa colocación al acto sexual y retiro después de un mínimo de 6 horas a este. Bueno, en cuanto al retorno a la ovulación o la terminación del efecto anticonceptivo, este va a ser inmediata al dejar de usarlo. Y en los efectos secundarios vamos a tener una irritación en la vagina o en el pene. También existe riesgo de tener infección de vías urinarias, vaginosis bacteriana y candidiasis. Bueno, en los criterios de elegibilidad, que son situaciones en las que no se puede o no se recomienda el uso de este método, vamos a encontrar una historia de síndrome de shock tóxico, alto riesgo de VIH debido al conjunto con el uso conjunto con el espermicida, infección por VIH y, bueno, la alergia al látex. En cuanto a su aplicación, este puede usarse en cualquier momento y, bueno, la mujer se debe de colocar para una exploración ginecológica. Se debe verificar la circunstancia o afecciones que podrían impedir el uso del diafragma, como un prolapso uterino. También se va a introducir los dedos índice y medio con el fin de determinar el tamaño correcto del diafragma y se debe de introducir un diafragma especial que es de ajuste, bueno, de ajuste en la vagina de la mujer para que cubra el cuello uterino. Este diafragma nos va a ayudar a saber como la medida correcta para el diafragma de nuestra paciente. Y bueno, debemos de decirle a la mujer que con el diafragma correctamente ajustado no debe de sentir nada dentro de la vagina, ni siquiera mientras camina o durante el coito vaginal. Bueno, en cuanto a los anticonceptivos hormonales, vamos a tener su clasificación en dos, que son los anticonceptivos hormonales combinados y los anticonceptivos hormonales solo de prostágenos. En cuanto a los hormonales combinados, van a ser formulaciones farmacológicas que contienen un estrógeno combinado con un progestageno. Y bueno, estos se van a clasificar de acuerdo con su vía de administración en anticonceptivos hormonales combinados orales, inyectables, anillos vaginales y parches dérmicos. Bueno, vamos a comenzar con los anticonceptivos orales y estos van a actuar principalmente inhibiendo la ovulación mediante la supresión de la producción de las gonadotropinas hipoficiarias, es decir, las hormonas folicoestimulante y la hormona luteinizante. También van a producir una modificación en el endometrio y van a aumentar la densidad del moco cervical. Esto para dificultar la penetración de los espermatozoides. Encontré que se van a presentar ya sean en envases con 21 comprimidos activos o en envases con 28 comprimidos con dos opciones. Van a ser 21 comprimidos activos más 7 placebos o 24 comprimidos activos más 4 placebos. Y bueno, y aquí, bueno, les coloqué la imagen de los comprimidos que les acabo de mencionar. Su eficacia va a depender del uso correcto, es decir, cuando no se cometen errores al tomar la pastilla. Aquí va a haber menos de un embarazo cada 100 mujeres. Y bueno, en su uso habitual se van a producir cerca de 8 embarazos por, cada 100 mujeres. En cuanto a la duración de la protección anticonceptiva, esta va a estar limitada a cada uno de los ciclos durante los cuales se ingiera las tabletas en forma correcta y consistente. Y en cuanto al retorno a la ovulación, este va a ocurrir
entre de 1 a 3 meses después de haber suspendido la toma de las pastillas. Y bueno, vamos a encontrar que de acuerdo a las dosis de hormonas que contienen, podemos tener combinados monofásicos, que son las 21 píldoras activas, y estas van a contener la misma cantidad de estrógenos y la misma cantidad de gestogeno. Combinados trifásicos, que son las 21 píldoras activas, pero estos van a tener dos combinaciones distintas, de estrógeno y de gestageno. Y bueno, vamos a tener también, por último, los combinados multifásicos. Igual van a ser las 21 píldoras activas, pero van a contener 3 combinaciones distintas, ya sea, bueno, de estrógeno y de gestogeno. Y bueno, para su modo de administración va a depender de un envase de 21 comprimidos o un envase de 28 comprimidos. En el envase de 21 comprimidos, la paciente debe de tomar 1 por día, siempre en el mismo horario. Después va a descansar 7 días, es decir, no debe de tomar la pastilla por 7 días y debe reiniciar el tratamiento con un nuevo envase en el 8º día. En cambio, en el envase de 28 comprimidos, la paciente debe de tomar un comprimido por día, esto siempre en el mismo horario. Una vez terminado el envase, debe reiniciar uno nuevo sin ningún día de descanso. En lugar de realizar el descanso como en los comprimidos anteriores, se debe de tomar los comprimidos placebos. Y bueno, estos generalmente van a ser de color diferente, como les había mostrado en la imagen anterior. Y bueno, es importante tomar en cuenta que en ambos casos se debe de respetar la hora de toma de la píldora. Y bueno, tanto durante los 7 días de descanso como durante la toma de los comprimidos placebos, el efecto anticonceptivo va a estar garantizado siempre y cuando la paciente haya tomado adecuadamente los 7 comprimidos activos previos. Y bueno, al inicio de la toma se puede empezar en cualquier día del ciclo, pero se recomienda iniciar el primer día de la menstruación. De esta manera, el método, el anticonceptivo, va a ser más efectivo. Y bueno, en caso de que la paciente olvide la toma, va a depender de si el olvido es de un comprimido o es de 2 comprimidos o más. Si el olvido es de un comprimido, la paciente debe tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual, aunque esto signifique tomar 2 comprimidos juntos. Y bueno, la eficacia anticonceptiva no se va a alterar y no va a ser necesario usar un método de respaldo. En cambio, si el olvido es de 2 comprimidos o más, la eficacia anticonceptiva puede estar disminuida y puede no inhibirse adecuadamente la ovulación. En este caso, al igual que en el otro, la paciente debe de tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar tomando las siguientes pastillas en el horario habitual, aunque esto implica tomar 2 pastillas el mismo día o al mismo tiempo. Y aquí el riesgo del embarazo va a aumentar con el número de pastillas olvidadas. Y en cuanto a los efectos secundarios que vamos a encontrar, van a ser cambios en el patrón de sangrado. En los primeros meses podemos tener un sangrado irregular, luego los sangrados se van a volver regulares y van a ser más leves y más breves. Y bueno, también vamos a encontrar cefaleas, que estas suelen remitirse con AINES. Y bueno, cualquier cefalea que empeore o aparezca con el uso de este método debe de ser evaluada. También podemos tener mareos y náuseas, mastalgia, cambios de humor. Y bueno, en el caso del acné, este puede mejorar o empeorar. No se va a recomendar el uso en mujeres durante la lactancia entre las 6 semanas y los 6 meses postparto. En mujeres en periodo postparto menor a 21 días sin lactancia. En mujeres mayores de 35 años que sean fumadoras de menos de 15 cigarros por día. Que tengan múltiples factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular arterial con antecedentes de hipertensión o con un antecedente personal de cáncer de mama,
sin evidencia de enfermedad por un mínimo de 5 años. Con los anticonceptivos hormonales inyectables, vamos a tener que estos van a actuar principalmente inhibiendo la ovulación mediante la supresión de la producción de gonadotropina hipoficiaria. También van a producir modificaciones en el endometrio y bueno, también van a aumentar la densidad del moco cervical. Y bueno, van a existir un solo tipo de formulación de los anticonceptivos inyectables y este va a contener una dosis constante de estradiol y un protageno a dosis variable. Y bueno, en el caso del estradiol, este puede administrarse como cipionato, valerato o enantato a dosis de 5 miligramos. Y bueno, el componente progestacional va a ser variable tanto en el tipo de progestageno que se ponga como en la dosis de este. Y bueno, aquí les coloqué en el caso de cuando es el progestageno de acción breve y cuando el estrógeno es de acción prolongada. Su eficacia anticonceptiva va a estar limitada al uso correcto como en los anteriores. Y cuando la mujer se aplica las inyecciones en la fecha adecuada, va a haber menos de un embarazo cada 100 mujeres. En el uso habitual se van a producir cerca de 3 embarazos por cada 100 mujeres. Y en cuanto al retorno a la ovulación, puede ocurrir entre 1 a 3 meses después de haber concluido el efecto de la última aplicación. El modo de administración de este método va a ser cada 30 días y se recomienda el día en que se aplicó la primera inyección y luego en los meses sucesivos se debe aplicar las inyecciones en esta misma fecha. Por ejemplo, si la primera inyección de nuestra paciente fue el 3 de febrero, se debe aplicar las siguientes inyecciones todos los 3 de cada mes, es decir, el 3 de febrero, el 3 de marzo y así. Y bueno, la inyección puede darse hasta con 3 días de adelanto o 3 días de demora. Y bueno, va a mantener la eficacia anticonceptiva. Si la usuaria se atrasa más de los 3 días que son como los permitidos, se debe de utilizar un método de barrera o no mantener un coito vaginal hasta que reciba nuevamente la inyección. Y en caso de que haya mantenido relaciones sexuales con coito vaginal sin un método adicional, pasados estos 3 días que son como del margen de seguridad, se debe administrar la anticoncepción hormonal de emergencia, la cual vamos a hablar más adelante. Y bueno, entre los efectos secundarios, generalmente vamos a tener, como les estaba comentando, los efectos secundarios van a desaparecer o disminuir durante los primeros meses de uso. Y bueno, algunos pacientes van a referir cambios en los patrones del sangrado, ya sea que el sangrado sea escaso y durante menos días, o el sangrado sea infrecuente, o incluso que tengan una cefalea que no es migrañosa, mareos, náuseas y vómito y una mastalgia. En cuanto a los parches transdérmicos, estos van a actuar principalmente inhibiendo la ovulación mediante la supresión de la producción de las gonadotropinas hipoficiarias. También van a producir modificaciones en el endometrio y bueno, también van a aumentar la densidad del moco cervical. Estos parches van a ser cuadrados de plástico flexible y van a ser delgados y pequeños que se adhieren a la piel. Y en cada parche vamos a tener dosis constantes de un estrógeno sintético y un progestageno que se libera directamente a la sangre a través de la piel. Y en cuanto a su duración de la protección anticonceptiva, esta va a estar limitada a cada uno de los ciclos durante los cuales se administran los parches de manera correcta y consistente. En cuanto al retorno a la ovulación,
Este va a ser entre 1 y 3 meses después de haber suspendido el uso del parche. Y, bueno, el procedimiento para la aplicación de estos parches va a ser que se debe aplicar en piel sana, limpia y seca. Y bueno, esta debe de estar libre de cremas en cualquiera de las siguientes regiones, ya sea en abdomen, en la parte superior del glúteo, en la espalda, en la cara externa del brazo, y esto debe de cambiarse cada semana. Es recomendable que se cambie el lugar de donde se coloque este parche, ya que si se coloca en el mismo lugar siempre, puede haber una irritación en la piel. Y bueno, una vez aplicado el parche, la mujer debe de presionarlo firmemente durante 10 segundos y debe de verificar que todos los bordes queden perfectamente adheridos. El parche debe de cambiarse cada semana durante 3 semanas consecutivas y debe aplicarse cada parche nuevo en el mismo día de la semana. Por ejemplo, si se pone el primer parche un martes, debe ponerse siempre los parches un martes. Y en la cuarta semana no debe de colocarse el parche y la mujer tendrá el sangrado menstrual. Al concluir la cuarta semana, se deberá iniciar un nuevo ciclo aplicando un parche nuevo. Es importante recalcar que nunca se debe de pasar más de 7 días sin usar el parche, y si esto ocurre, la paciente va a correr el riesgo de quedar embarazada. En cuanto al anillo vaginal, principalmente va a actuar inhibiendo la ovulación mediante la supresión de la producción de las gonadotropinas hipoficiarias. Igual que en los anteriores, va a producir modificaciones en el endometrio y va a aumentar la densidad del moco cervical. Cada anillo vaginal va a contener 2.7 miligramos de etinelestradiol y 11.7 miligramos de etonogestrel, que es un progestageno. Y en cuanto a la duración de la protección anticonceptiva, esta va a estar limitada a cada uno de los ciclos durante los cuales se utilice este anillo vaginal. Y en cuanto al retorno a la ovulación, este va a ser entre 1 y 3 meses después de haber suspendido el uso del anillo. Para la aplicación, el personal de salud debe de capacitar a las mujeres sobre cómo insertar y extraer el anillo. Se le debe de mencionar que debe de escoger la posición que más cómoda le sea, ya sea de pie con una pierna levantada o en cuclillas. Debe de comprimir el anillo como igual si hiciéramos un 8 y debe insertarlo en la vagina hasta que lo sienta cómodo. Una vez insertado, se debe dejar durante 3 semanas seguidas, al cabo de las cuales se debe de extraer, y la extracción debe de ser el mismo día de la semana en que fue insertado. Y bueno, es recomendable que la paciente adquiera el hábito de verificar regularmente la presencia del anillo. En cuanto a los anticonceptivos hormonales solo de progestageno, vamos a empezar. Son formulaciones farmacológicas que van a contener únicamente progestageno como principio activo. Es decir, que ya no van a tener, que ya no van a tener estrógenos, solo progestageno. Y su clasificación igual va a depender de su vía de administración. En cuanto a los anticonceptivos orales, estos también van a ser conocidos como mini píldora. Y bueno, estos van a actuar principalmente aumentando la densidad del moco cervical, lo que va a dificultar la penetración de los espermatozoides. Y para lograr los efectos anticonceptivos en el moco cervical, se requiere que el uso de este método sea utilizado durante un periodo de aproximadamente 48 horas. También va a inhibir la ovulación mediante la supresión de la producción de las hormonas gonadotropinas hipoficiarias, pero esto va a ser de manera inconsistente. En la mayoría de los casos, la ovulación no se inhibe, solo se va a conservar. Y bueno, aquí les coloqué los principios que, son más
al 0.03 miligramos y va a ser un envase con 28 o 35 comprimidos activos, o el inostrolenol con 0.5 miligramos, que es un envase con 28 comprimidos activos. Y bueno, la eficacia va a ser con un uso correcto de menos de un embarazo por cada 100 mujeres, y el uso habitual va a ser de un embarazo cada 100 mujeres. Y la duración de la protección anticonceptiva va a estar limitada a las 24 horas que siguen a la ingesta de cada tableta. Si la administración de una tableta se demora o se omite, la efectividad va a disminuir o puede llegar a eliminarse la efectividad de este anticonceptivo después de la ingesta de la tableta. No se recomienda el uso durante la lactancia materna si la paciente está cursando con una trombosis venosa profunda. También si presenta cefaleas migrañosas con aura y si estaba utilizando la mini píldora. Con una historia personal de cáncer de mama, también si presenta una cirrosis grave descompensada, así como adenoma hepatocelular y tumores malignos del hígado. Y bueno, también no se recomienda el uso si la paciente presenta lupus eritematoso sistémico. El modo de administración va a ser una pastilla todos los días a la misma hora, y al terminar un envase se debe de iniciar de uno nuevo al día siguiente, y no debe de haber un descanso entre el final de un envase y el inicio del siguiente. Y el margen de seguridad anticonceptiva va a ser de 3 horas. En cambio, en caso de que se olvide la toma de la pastilla, se debe de considerar si pasaron las 3 horas del margen de seguridad. Entonces, la paciente debe tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual. Aquí la eficacia anticonceptiva no se va a alterar y no va a necesitar un método de respaldo. En cambio, si pasaron 3 o más horas, o si incluso olvidó la pastilla por completo, se debe de tomar la pastilla olvidada lo antes posible. También se debe de tomar la siguiente pastilla en el horario habitual, aunque esto implique tomar 2 pastillas al mismo día o al mismo tiempo. Y también se debe de continuar tomando las pastillas como lo estaba haciendo, es decir, todos los días en un horario ya establecido. Y se debe utilizar un método de barrera por 48 horas. Si tuvo relaciones sexuales durante este periodo, la paciente puede considerar la toma de la pastilla de emergencia o el anticonceptivo hormonal de emergencia. En cuanto a los efectos secundarios, vamos a encontrar irregularidades menstruales que son normales con el uso de este método y que suelen disminuir o incluso desaparecer luego de unos pocos meses de uso. También pueden presentarse cefaleas. Estas suelen remitirse con el uso de AINES. También vamos a encontrar mareos, cambios en el humor o del deseo sexual. También mastalgia, dolor abdominal y náuseas. En cuanto a los implantes subtérmicos, estos van a actuar principalmente aumentando la densidad del moco cervical. También van a producir modificaciones en el endometrio. Y también van a inhibir la ovulación mediante la supresión de la producción de las hormonas gonadotropinas hipofisiarias. Y en cuanto a su presentación, vamos a tener el levonorgestrel o el etonogestrel. El etonogestrel va a ser un cilindro de plástico blando y flexible que mide 40 milímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. En cuanto al implante levonorgestrel, son 2 cilindros de plásticos, 2 cilindros de plástico. Estos igual van a ser blandos y flexibles y miden 43 milímetros de longitud y 2.5 milímetros de diámetro cada uno.
Y bueno, en cuanto a su duración de la protección anticonceptiva, el implante con levonorgestrel, sin embargo, cuando el peso corporal de la paciente es más de 80 kilogramos, esta efectividad puede reducirse a solo 4 años. En cuanto al implante con etonogestrel, la duración de su efectividad va a ser de 3 años. Sin embargo, se ha visto como algunos estudios que su duración puede prolongarse hasta 5 años con una disminución en su efectividad. Y bueno, en cuanto al retorno a la ovulación, el efecto anticonceptivo va a terminar dentro de los primeros 3 meses después de la remoción de los implantes. Y bueno, su eficacia anticonceptiva, como ya les había mencionado, va a depender de qué tipo de implante estemos utilizando. No se va a recomendar el uso en mujeres durante la lactancia entre las 6 semanas y los 6 meses postparto. Si presenta cefaleas migrañosas con aura, si presenta adenoma hepatocelular y tumores malignos de hígado, también si tiene una historia personal de cáncer de mama y sin evidencia de enfermedad actual durante 5 años, y si presenta un sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la evaluación. En los efectos secundarios, algunas pacientes pueden llegar a manifestar cambios en los patrones del sangrado, también cefaleas, depresión, acné, variaciones del peso, tensión mamaria, mareos y cambios del humor. En cuanto a su aplicación, antes de la aplicación, se le debe explicar a la paciente el procedimiento, la duración y los cuidados inmediatos. Debemos tener certeza que la mujer no está embarazada y se le debe informar que se le aplicará anestesia local. En cuanto al material que necesitamos para la aplicación del implante, debemos de tener guantes estériles, torundas de algodón, un marcador quirúrgico, una jeringa de 3 cc con aguja, gasas, vendaje, una cinta microporo, solución antiséptica, anestésico, ya sea lidocaína al 1 o al 2%, y el implante subtérmico de una varilla. Para el procedimiento de la inserción, vamos a colocar a la persona en decúbito dorsal con el brazo no dominante. Este debe de estar separado del cuerpo, con el codo flexionado y la mano a la altura de la cabeza, como se muestra en la primera imagen. Por palpación debemos identificar el bíceps, el tríceps braquial, el surco bicipital, el epicóndilo medial y la axila. Utilizando una regla imaginaria, se debe de trazar una línea que vaya desde el epicóndilo medial a la línea axilar media, inmediatamente por delante del surco bicipital, sobre esta línea de aproximadamente 6 a 8 centímetros y en sentido proximal del brazo, vamos a marcar el primer punto, como se muestra aquí en la imagen. Tomando este punto como referencia, se van a medir 6 u 8 centímetros en sentido proximal y se va a marcar el segundo punto que igual nos va a servir como referencia. Terminado esto, debemos de realizar la asepsia de la región y se debe de cargar la jeringa con lidocaína. Se va a inyectar de manera subcutánea y de acuerdo con los puntos que marcamos anteriormente. Vamos a tomar el dispositivo alejando el dispositivo, retirando la cubierta de protección, alejándola de la aguja, como se muestra en la imagen igual, en la última imagen, en la cuarta. Vamos a colocar en un ángulo de 30 grados y debemos de hacer contratracción con la mano libre, permitiendo que la punta del trocar atraviese la piel y quede debajo en el tejido celular subcutáneo. Vamos a colocar el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo
y se debe insertar la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo. Se debe de eliminar la tracción que hicimos anteriormente, permitiendo que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo y se debe mantener el aplicador en la misma posición. Se debe empujar la lengüeta, que es la parte de arriba del implante, y esta se debe de deslizar hacia atrás hasta que se detenga. Por último, se va a retirar el aplicador y el implante debe de haber quedado en el lugar adecuado, es decir, en el lugar que marcamos anteriormente. Y se le va a pedir a la paciente que debe de palpar el lugar del dispositivo. Igual nosotros debemos de palpar que el dispositivo haya quedado en el lugar que marcamos. Se debe, por último, aplicar una gasa y un vendaje compresivo durante 24 horas. Esto es para disminuir la posibilidad de un hematoma. Y bueno, debemos de registrar la fecha del procedimiento y se le debe indicar a la paciente la fecha de la próxima cita. El procedimiento para la remoción del implante va a ser igual. Vamos a pedirle a la paciente que se coloque en decúbito dorsal, que coloque el brazo donde se retira el implante separado del cuerpo. El codo va a estar flexionado y la mano va a estar a la altura de la cabeza. Por palpación debemos localizar el implante y se debe de marcar un punto en donde se encuentre. Si no se palpa el implante, se debe solicitar una radiografía, ya que no se puede intentar quitar el implante si no lo palpamos o no lo encontramos. Se aplica lidocaína y se hace la asepsia en la región. Con la punta del bisturí debemos de hacer una incisión de aproximadamente 3 milímetros en sentido longitudinal y paralela al eje del brazo en el sitio marcado. Debemos de intentar o estar tratando de tocar el extremo del implante con la punta del bisturí para que este salga a través de la incisión. Y bueno, por último vamos a tomar el implante o el tejido fibroso con la pinza de Halsted o mosquito y con la ayuda de una gasa o punta del bisturí debemos disecar con delicadeza el tejido fibroso. Claramente la superficie blanca nacarada del mismo. Y bueno, una vez liberado el implante, se debe aplicar una gasa y un vendaje compresivo por 24 horas, igual para disminuir la posibilidad de un hematoma. Igual que en el procedimiento anterior, se debe registrar la fecha de procedimiento y se le debe indicar la fecha de la próxima cita. En cuanto a los anticonceptivos hormonales de emergencia, este va a ser un método utilizado en forma posterior a una relación sexual sin protección o cuando alguno de los métodos que les acabo de comentar falló. Y es importante recalcar que es la última alternativa anticonceptiva para evitar un embarazo. Y bueno, esta tiene dos posibles presentaciones, el levonorgestrel, el 1.5 miligramos por un comprimido, o levonorgestrel 0.75 miligramos por 2 comprimidos. Y bueno, su eficacia va a ser las primeras 12 horas, va a tener el 95% y esta va a ir disminuyendo progresivamente conforme pasen los días. Entre 49 y 72 horas, la efectividad va a ser del 58%. En cuanto a la recuperación de la fertilidad, esta solo va a proteger o disminuir la posibilidad de embarazo para la relación sexual cercana a la toma. Y bueno, en cuanto a sus efectos secundarios, vamos a tener náuseas, vómito, dolor abdominal, mastalgia, cefalea, mareos o fatiga. Y en cuanto a la regularidad menstrual, si este anticonceptivo se ingiere previo a la ruptura folicular y se inhibe la ovulación, se va a presentar un sangrado antes de lo esperado como efecto del prostageno. En cambio, cuando se ingiere después de la ovulación, no hay efecto en la duración del ciclo, pero puede causar una prolongación del sangrado durante el siguiente periodo menstrual. Y bueno,
El sangrado o manchado intermenstrual no va a ser común con el uso de este método. Bueno, no, de anticonceptivo. Bueno, pasando a los métodos intrauterinos, estos van a ser artefactos que se colocan dentro de la cavidad uterina con la finalidad de proporcionar anticoncepción reversible de acción prolongada. Estos pueden ser de diferentes formas y tamaños y contener cantidades variables de hormonas. Y bueno, se van a clasificar en dispositivos intrauterinos no hormonales, que bueno, les coloqué aquí el medicado, bueno, el de cobre. Y su principal acción de estos dispositivos va a ser provocar una modificación química para los espermatozoides y el óvulo antes de que lleguen a encontrarse. Y en cuanto al cobre, este va a actuar directamente sobre los espermatozoides, inhibiendo, bueno, produce una fuerte y franca inhibición de la motilidad espermática y va a afectar sustancialmente la capacidad de activación espermática. Y bueno, aquí les señalé el DIU de cobre y los diferentes DIUs que encontramos. En cuanto al retorno a la ovulación, este puede ocurrir inmediatamente después del retiro del DIU y su eficacia anticonceptiva va a ser con el uso correcto menos de un embarazo cada 100 mujeres y bueno, con su uso habitual entre 1 y 3 embarazos cada 100 mujeres por año. Y bueno, me faltó. En cuanto a sus efectos secundarios, generalmente estos van a disminuir o desaparecer durante los primeros meses de uso. Y bueno, algunas pacientes pueden llegar a presentar alteraciones en los patrones de sangrado o dismenorrea. En cuanto a los dispositivos intrauterinos hormonales, el mecanismo de acción va a ser evitando que los espermatozoides fecunden el óvulo a través de las siguientes acciones. Lo primero es que van a engrosar el moco cervical y también vamos a tener modificaciones estructurales en el endometrio. Y bueno, el mecanismo de acción que encuentra el nuevo gestrel el endoceptivo produciendo cambios en el moco cervical. También puede inhibir la ovulación durante los primeros ciclos post colocación, dados que los niveles de la novogestrel van más altos y va a disminuir la protección anticonceptiva. Va a depender del dispositivo que estemos utilizando, ya que el DIU con levonorgestrel de 13.5 miligramos va a tener una duración de 3 años. En cambio, el DIU con levonorgestrel de 19.5 miligramos va a tener una duración de 5 años. El retorno a la ovulación va a darse al terminar el efecto del anticonceptivo. Y en los efectos secundarios vamos a encontrar amenorrea y también puede haber un goteo persistente, tensión mamaria, acné, dolor abdominal, hirsutismo y cambios en el peso. Los requisitos indispensables para el uso de este dispositivo va a ser conversar con la usuaria en la consulta para dar información sobre el método e identificar posibles contraindicaciones al uso. También debemos examinar la vagina colocando un espéculo para descartar una posible infección vaginal. También se debe de realizar un examen bimanual para determinar el tamaño y la posición del útero. Y bueno, debemos dejar constancia en la historia clínica de que se brindó la información y el asesoramiento correspondiente. Antes de la inserción, debemos explicar a la usuaria el procedimiento y se le debe de pedir que evacúe la vejiga y también se le debe de informar que posiblemente sienta alguna molestia o algún calambre.
pero este va a ser tolerable. En cuanto a la inserción, se debe de realizar el examen ginecológico bimanual y como ya les había comentado, esto es para determinar el tamaño y la posición que tiene el útero. Se le debe colocar un espéculo vaginal para visualizar el cervix y se realiza antisepsia del cuello uterino. Se debe de tomar el labio anterior del cuello uterino. Esto se debe de hacer con una pinza POSI y se debe mantener una tracción suave durante todo el procedimiento. Esta maniobra nos va a facilitar la inserción, dado que reduce la angulación entre el canal cervical y la cavidad endometrial. Después de esto debemos medir la profundidad y la posición del útero con un esterómetro y se debe de cargar el DIU en el aplicador mientras ambos estén aún en el envase estéril. Se debe de insertar lenta y suavemente el aplicador con el DIU hasta tocar el fondo uterino y se va a liberar el dispositivo retirando el aplicador. Para cada dispositivo con aplicador se va a recomendar las instrucciones de inserción del empaque. Y bueno, se debe de, posterior a esto, se deben de cortar los hilos del DIU, dejando unos 2 a 3 centímetros que se observen fuera del cuello uterino. Bueno, ahí me faltó en cuanto al seguimiento de la usuaria después de la inserción del DIU. Idealmente se efectuará al cabo de 3 semanas, de 3 a 6 semanas post inserción del dispositivo intrauterino y posteriormente cada año durante el periodo del uso del dispositivo o antes si la usuaria lo solicita. También encontré que se debe de pedir un estudio de citología cervicovaginal o referir al laboratorio o servicio de salud que lo practique. En cuanto a la anticoncepción quirúrgica, vamos a encontrar, bueno, encontré dos, que es la ligadura de las trompas de falopio, o también se conoce como oclusión tubárica bilateral, y la vasectomía. En cuanto a la oclusión tubárica bilateral, este va a ser un método anticonceptivo quirúrgico para concluir en forma permanente la capacidad reproductiva de la mujer. Esto va a consistir en la oclusión bilateral de las trompas de falopio con el fin de evitar que el óvulo y el espermatozoide puedan unirse, impidiendo así la fecundación. Y bueno, también se conoce como esterilización quirúrgica voluntaria, corte y ligadura tubaria. Y bueno, este va a ser un método seguro y efectivo para la mujer que desea una anticoncepción permanente, que no desea tener hijos o incluso con una maternidad satisfecha. Su efectividad va a depender de la forma de bloquear las trompas, pero las tasas del embarazo son bajas para todas las técnicas que más adelante les voy a mencionar. Bueno, la duración de la protección anticonceptiva es permanente, es decir, la usuaria debe de estar plenamente consciente de que, bueno, de esta característica antes de la realización del procedimiento quirúrgico, ya que si después quisiera revertir este procedimiento, es difícil, costoso y no está disponible en el sector salud. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, la vía de acceso a la cavidad abdominal debe de ser por minilaporotomía y el procedimiento de elección de la técnica es de Pomeroy modificada, que incluye una salpicoctomía, cortes, sección y ligadura de las trompas en la sección media con una sutura absorcible. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre las técnicas quirúrgicas. Vamos a tener la técnica de Pomeroy. Esta va a ser la más utilizada para la ligadura de las trompas uterinas porque consiste en usar sutura absorbible para ligar la base de una asa de la trompa uterina cerca de la porción media y después se hace un corte en la parte del asa, como lo muestra en la imagen. En cuanto a la técnica de Parkland o Vitrachal, esta va a involucrar una pequeña separación de la trompa uterina del mesosalpinx, como muestra igual en la imagen.
En cuanto a la técnica de Irving, esta consiste en enterrar el extremo proximal en cualquiera de las paredes del músculo del útero. Y bueno, la técnica de Koch es la ligadura en la porción ístmica de la trompa y se va a seccionar e insertar el extremo distal en el ligamento redondo del útero. Y bueno, por último tenemos la técnica de Uchida. Esta va a consistir en colocar al ligamento ancho del útero con un cabo distal y se deja por fuera del mismo, como se muestra en la imagen. Bueno, debemos de mencionarle a la paciente que este procedimiento no va a interferir en la producción de hormonas, no va a alterar las relaciones sexuales ni su goce, también no va a provocar sangrado más abundante ni irregular y no va a provocar un dolor menstrual, así como también no va a provocar alteraciones del peso o del apetito y no va a modificar el aspecto físico ni tiene efectos colaterales a largo plazo. En cuanto a la vasectomía, este va a ser un método anticonceptivo quirúrgico permanente que consiste en el bloqueo de los conductos deferentes a nivel escrotal por medio de ligadura, aplicando calor o por medio de cauterización para interrumpir el paso de los espermatozoides provenientes del epididimo al semen. Y bueno, en la eyaculación se sigue expulsando el semen, pero no se puede dar origen a un embarazo. Y bueno, esta también se conoce como esterilización masculina quirúrgica voluntaria. Bueno, las indicaciones para realizar la vasectomía es que es un método efectivo y seguro para el hombre que desea una anticoncepción permanente, es decir, que no desea tener hijos o con una paternidad satisfecha. Y bueno, también aquí los pacientes deben de recibir una consejería previa, ya que la vasectomía es irreversible, por lo tanto deben de estar seguros de su elección. Y bueno, en cuanto a las técnicas quirúrgicas para la vasectomía, solo encontré dos, que es la técnica convencional, que es a través de 2 incisiones, una a cada lado del rafe escrotal medio, o bien a través de una incisión única que permita el acceso a ambos conductos deferentes. Y bueno, igual se debe de mencionarle al paciente que este método no va a afectar ni dañar los testículos, no va a disminuir su deseo sexual, no va a alterar las relaciones sexuales ni su gozo. Y bueno, tiene menos efectos colaterales y complicaciones que muchos métodos utilizados por la mujer. No va a modificar el aspecto y no tiene efectos colaterales a largo plazo. Bueno, también vamos a hablar sobre los anticonceptivos químicos, que normalmente son los que usamos junto con otro método como el diafragma que ya les había mencionado. Estos funcionan rompiendo la membrana de los espermatozoides que se destruya el su movimiento. Esto evita que el espermatozoide llegue a contactar al óvulo. Su eficacia es de 18 embarazos por cada 100 mujeres y 29 embarazos por cada 100 mujeres. Su recuperación de la fertilidad es al suspender la colocación del espermicida. Y bueno, aquí vamos a tener que el uso repetido y altas dosis de nonoxinol 9 se ha asociado con un aumento del riesgo de sufrir lesiones genitales. Esto puede aumentar el riesgo de adquirir la infección del VIH. Y bueno, su administración, lo principal es que debemos verificar la fecha de vencimiento del producto. Debemos de introducir el espermicida profundamente en la vagina, próximo al cuello, ya sea con un aplicador o con los dedos. Y este debe de ser dado antes de cada relación sexual con un tiempo no mayor a 1 hora y no menor a 15 minutos. No debe realizarse lavados vaginales hasta 6 horas después del coito
y la duración del efecto anticonceptivo es de aproximadamente 1 hora. Para cada coito vaginal debe usarse una dosis nueva y bueno, como recomendación deben de guardarse en un lugar fresco y seco fuera del alcance del sol. Entre los efectos secundarios que podemos encontrar al uso de este método es la irritación alrededor de la vagina o el pene, infecciones urinarias y, como ya les había comentado, el uso frecuente de nonoxinol 9 puede incrementar el riesgo de contraer VIH-Sida. Por último, les voy a hablar sobre los métodos anticonceptivos basados en el conocimiento de la fertilidad. Estos se basan como lo dice, en el conocimiento del inicio y el término del periodo fértil en el ciclo menstrual. Y va a incluir la identificación de signos y síntomas específicos que se presentan durante la ovulación, así como el cálculo de probabilidades para definir los días fértiles. Aquí las mujeres o las pacientes deben de aprender cuándo pueden quedar embarazadas y así evitar el coito vaginal sin protección durante los días fértiles. Les decía que se le debe enseñar a la mujer cuándo puede quedar embarazada y debe de evitar el coito vaginal sin protección durante los días fértiles. Y bueno, para una mayor efectividad de estos métodos pueden usarse en combinación con los métodos anticonceptivos como los de barrera. Y bueno, en estos encontré lo que es el calendario, el moco cervical, la temperatura basal y el cinto térmico. Vamos a empezar con el método del calendario. Este requiere que la mujer lleve un registro de la duración de sus últimos ciclos y identifique el más largo y el más corto de ellos para que realice un cálculo matemático para identificar los días probables de fertilidad durante el ciclo actual. Para adoptar este método se deben registrar los ciclos menstruales por lo menos 6 meses. Los ciclos menstruales por lo menos 6 meses, durante por lo menos 6 meses. Y bueno, para hacer el cálculo se debe de, como está en el ejemplo, si su ciclo es de 26 días, se le debe restar 18 días, lo que nos da un total de 8 días. Y bueno, si el ciclo es de 32 días, se le debe de restar 11 días y esto nos da un total de 21 días. Como pueden ver, tenemos el ciclo más corto y el ciclo más largo de este ejemplo. Y de acuerdo a este cálculo, la mujer debe de abstenerse de coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 21. Y bueno, este método es muy poco eficiente, ya que la mujer debe de ser regular en sus menstruaciones y pues debe de tener el registro que les acabo de comentar de por lo menos 6 meses de ciclos. En cuanto al método del moco cervical o método de Billings, este se basa en la observación de los cambios que ocurren en el moco cervical de las mujeres. Y después del término de la menstruación, comienza comienza un periodo seco que dura entre 2 y 3 días. Después vamos a tener un moco que inicialmente es como blancuzco, turbio y pegajoso, que se hace cada vez más claro y transparente. Y bueno, el último día del moco con este aspecto se llama el día del ápice del moco. Esto significa que la ovulación ya ocurrió. Y bueno, en el cuarto día después del ápice comienza el periodo infértil que dura hasta la menstruación siguiente. Este método debe evitarse ante infecciones cervicovaginales, secreciones vaginales debido a estímulo sexual y durante la lactancia. Entonces, con este método podemos decir que del día 7 al 9, cuando
el moco está como cremoso, son los días semifértiles. Y del 10 al 14, que cuando el moco está como clara de huevo, son los días fértiles, entonces se debe de evitar el coito en esos días. En cuanto a el método de la temperatura basal, es importante que la paciente se tome la temperatura de forma constante, ya sea por la mañana, antes de levantarse. Y bueno, es importante que sea por la mañana antes de levantarse, ya que si se levanta y realiza alguna actividad, va a cambiar como la temperatura. Y bueno, en una persona sana durante la fase folicular, la temperatura va a ser de 37 grados y va a disminuir previo a la ovulación y aumenta posteriormente entre 0.2 centígrados o 0.4 centígrados. Y bueno, como está en la imagen, los datos se registran en gráficos especiales y bueno, el periodo de infertilidad se va a extender hasta su próxima menstruación y en mujeres con ciclos menstruales con una duración de menos de 26 días no se recomienda este método. Y las desventajas que tiene este método va a ser, como ya les había mencionado, que debe de tomar la temperatura todos los días, que no pueden adoptarlo las mujeres que trabajan en horarios nocturnos o las que padecen afecciones que determinan estados febriles, y tampoco las mujeres potencialmente anovulatorias, especialmente durante la adolescencia y en la premenopausia. Y para ser efectivo requiere de largos periodos en los que hay que abstenerse de practicar el coito vaginal. Y por último, el método sintotérmico se basa en la observación de varios síntomas que ayudan a la mujer a identificar los días fértiles e infértiles de su ciclo. Y bueno, los síntomas que se deberán de observar son las secreciones cervicouterinas, la temperatura basal y otros como mayor sensibilidad en los senos y el dolor ovulatorio. Y la mujer deberá ser capacitada para observar y registrar a diario las características del moco cervical. Entonces, este método se podría decir que es el conjunto de los métodos pasados, que es el de la temperatura, el del moco cervical y el método del calendario. Y bueno, por último les coloqué aquí una gráfica para como sintetizar un poco más todo lo que les acabo de mencionar. Y estas serían mis referencias. Bueno, gracias a todos los que terminaron la presentación. No sé si tengan alguna duda. ¿Perdón? No, doctor. Bueno, entonces, solo es importante que conozcan los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Esto es muy importante porque existen muchas enfermedades en la actualidad que se dan en mujeres en edad fértil y que por lo tanto, no todos los métodos están indicados para todas las pacientes. Estos criterios de elegibilidad se van a clasificar del 1 al 4. El 1 significa que no tiene ninguna contraindicación para usar el método. El número 2 significa que el beneficio supera los riesgos. El número 3, los riesgos superan el beneficio. Y el número 4, pues es un método que no se debe utilizar en ese tipo de condiciones. Métanse a la página de la OMS y busquen criterios de elegibilidad de los métodos de planificación familiar. Ahí van a encontrar un sinnúmero de enfermedades, incluida la lactancia, y se darán cuenta qué tipos de métodos de planificación familiar se pueden utilizar.
En la actualidad, los métodos más utilizados, tanto por su efectividad como por su facilidad en la utilización, pues se utiliza el Mirena, bueno, en el caso de, hablando de marcas, este es de Bayer. Hay otros laboratorios que ya sacaron de la misma manera el mismo dispositivo, solo que el costo es menor, pero contiene lo mismo, el levonorgestrel, 58 miligramos, y que pues ya sabemos la duración es de 5 años. En cuanto a dispositivo medicado para pacientes nulíparas, pues tenemos al Cailena, que de la misma manera es de Bayer y que libera la misma cantidad de medicamento que el Mirena. Los implantes, el que usamos o el que existe en México es el Letonorgestrel, Implanón, una sola varilla y que la duración es de 3 años. Son dentro de los métodos más utilizados en la actualidad y que menos efectos adversos tienen. Y que casi en la mayoría de las enfermedades que vienen marcadas dentro de los criterios de elegibilidad se pueden utilizar. La mayoría de ellos caen en categoría 1 o 2, o sea, que quiere decir que se pueden utilizar en las pacientes después de ciertos criterios. Medicamentos hormonales orales, pues tienen indicaciones muy especiales y a veces más que para utilizarlos como anticonceptivos, los utilizamos para endometriosis en pacientes adolescentes, los utilizamos para regular los ciclos sexuales cuando son muy irregulares o en determinado caso de que la paciente sufra de poliquistosis ovárica, el caso del DIANE, que independientemente de que nos va a corregir la alteración hormonal, pues tarde o temprano pues se va a convertir en un anticonceptivo en esa paciente que lo está utilizando y por lo tanto pues no se va a embarazar. Entonces son indicaciones muy precisas para los hormonales orales. Los hormonales inyectables pues definitivamente casi no se utilizan. Y si no es en situaciones especiales, los hormonales orales y los hormonales inyectables pues casi no se utilizan por la gran cantidad de hormona que contienen y por lo tanto el riesgo de cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de endometrio. Por eso ese tipo de métodos han quedado en desuso y lo que más utilizamos, bueno, pues son métodos reversibles, como en este caso el implante, el dispositivo medicado o los métodos definitivos. Y hablando de métodos definitivos, pues es muy importante mencionar a la paciente qué tipo de cirugía realizamos, porque a veces, pues sí, le hacemos una oclusión tubaria bilateral a la paciente y resulta que no le decimos qué tipo de cirugía se hizo. Y pasan los años y la paciente pretende recanalizarse porque pues se divorció, porque ahora tiene una pareja y busca nuevamente un embarazo. Buscan la recanalización y entonces la paciente no tiene ningún antecedente del tipo de cirugía que le realizaron. Por lo tanto, es muy importante mencionar a la paciente qué tipo de cirugía se hizo. En la actualidad, la más utilizada es la pómero modificada, en la cual se corta un segmento de la trompa y se anuda. O la técnica de Kroner, que significa, o mejor dicho, es una salpingectomía, en la cual pues nos vamos a llevar toda la fimbria y obviamente que posibilidades de esa mujer para recanalizarse, pues no hay ninguna. Entonces, de allí la importancia que nosotros sepamos qué tipo de cirugía se realizó a la paciente o le realizamos. De la misma manera, la oclusión tubaria bilateral, pues puede ser de 2 tipos. La primera puede ser en el posparto o transcesárea,
Y la otra, oclusión tubaria bilateral, pues se refiere a la de intervalo, que puede ser pues en cualquier momento de la vida fértil de la mujer. No necesariamente debió estar embarazada, sino que en algún momento de su vida la pudo planear y se pudo realizar la oclusión tubaria de intervalo. ¿Cuál será la diferencia entre la posparto y la de intervalo? Bueno, pues el sitio donde hacemos la incisión. En la posparto la hacemos abajo del ombligo, una incisión de 2 o 3 centímetros, y la incisión de una oclusión tubaria de intervalo, pues la hacemos en la parte baja. Y de la misma manera, pues mide 3 o 4 centímetros la incisión. Para la vasectomía, pues es muy importante hacer mención a las pacientes que aún después de haber realizado la vasectomía, el paciente puede seguir produciendo espermatozoides. Se han dado muchos casos en los cuales se realiza la vasectomía y al mes la paciente está embarazada. Y pues existe la queja pues en relación a que no hicimos bien el procedimiento o que pues fue alguna otra situación por la cual la paciente se embarazó. Pues aquí sí es muy importante, tenemos que hacer espermatobioscopias directas después de cierto tiempo y después de haber realizado la cirugía para comprobar que en realidad el paciente ya se encuentra con un recuento de espermas en 0. El resto de los métodos anticonceptivos, pues en realidad se utilizan poco. Lo que más se utiliza son los preservativos, y más que como métodos de planificación familiar, se utilizan para prevenir infecciones de transmisión sexual.